Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto en saludarlos nuevamente, su amigo Lord Aduanas. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que va a estar en la cabeza de todos los aduaneros los próximos meses, que es la manifestación de valor electrónica. Actualmente, bueno, es una obligación que ya tenemos o ya tienen los contribuyentes, perdón. Sin embargo, esto pues se hace de manera documental y todavía no es una obligación transmitirla a través de la BUSEN. Finalmente, después de 9 intentos de postergarla 9 veces, parece ser que la autoridad ya se dio a la tarea de iniciar con todas las actividades que tienen que ver con la presentación de manera electrónica ya de esta declaración. En esta plática o en este video vamos a ver sobre lo que tenemos que tomar en cuenta para una presentación, cuáles son las obligaciones y cuáles son algunos pormenores, ¿verdad? De lo que nos habla la regla 151, que es la que rige todas estas obligaciones de la manifestación de valor. Yo creo en lo personal que esta regla va a ser modificada porque hay algunos vacíos que todavía no se terminan de cerrar, algunos ejemplos, ¿verdad? Algunas operaciones que no están contempladas todavía y que, bueno, la autoridad tiene que considerar estas variables porque de lo contrario, pues va a ser un tema ahí que va a causar mucho ruido, ¿no? En la comunidad de comercio exterior. Y bueno, por principio de cuentas, vamos a ver qué es una manifestación de valor. Pues una manifestación de valor es una declaración como tal, ¿verdad? Una declaración bajo protesta de decir verdad sobre el valor en aduanas de las mercancías. Pero ya de manera muy puntual, la ley nos dice que la manifestación de valor es la declaración bajo protesta de decir verdad con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. Honestamente, yo, en mi punto muy personal de ver este tema de la manifestación de valor, creo que nos hemos olvidado de aquel concepto de facilitación aduanera. Y si ustedes ven este concepto de que es una declaración, una manifestación de valor, pues se van a dar cuenta que prácticamente es lo mismo que un pedimento. Un pedimento es una declaración bajo protesta de decir verdad, donde los contribuyentes, bueno, pues plasman el valor de la mercancía, el régimen, todo lo concerniente a la operación de importación y exportación. Honestamente, yo no le veo caso tener dos documentos que nos sirven exactamente para lo mismo. Quizás a lo mejor pensando en un proceso de simplificación ya más moderno, pues sería eliminar la declaración bajo protesta y quedarnos únicamente con el pedimento, que finalmente es un documento fiscal, es un documento que la misma autoridad tiene o utiliza para fiscalizar todos los actos de los contribuyentes. Y bueno, pues honestamente en lo personal yo creo que está de más este documento. Quizás la autoridad tendría que agregarle más bien responsabilidades u obligaciones al pedimento para que todo lo que realmente necesiten la autoridad aduanera lo tenga a través de un pedimento y no a través de un proceso alterno que complica más todavía la operación y afecta en gran medida todo lo que son los procesos y la simplificación de las operaciones de comercio exterior. Bueno, iniciado esto o visto esta parte de lo que es la manifestación de valor, bueno, pues vamos a empezar con hablar de las responsabilidades. Y aquí es muy importante que identificar que el artículo 59 en su fracción tercera, y yo quisiera esta sesión, esta plática, hacerla lo menos técnica posible, pero bueno, es algo que no podemos evitar. Y entonces dentro de las obligaciones que nos da el 59 me dice que tengo que entregar a mi agente aduanal o a mi agencia aduanal o a la autoridad aduanera, o más bien, y a la autoridad aduanera, mi manifestación de valor donde yo
haga precisión de la información, documentos u otros documentos o medios de prueba para demostrar el valor de las mercancías, adicional a lo que ya adjunto a mi pedimento. Muy importante, me habla el artículo 59 de los casos de exportación. Más adelante en la regla 151, que es la que regula ya de manera quizás un poco más formal este tema, veremos que no son todas las operaciones de comercio, todas las operaciones de exportación, perdón, las que están reguladas en este sentido. Sin embargo, cuando me habla de exportación, el 59 me dice que, ¿cómo voy a comprobar el valor de las mercancías? Bueno, pues a través del CFDI, a través de los documentos, el documento equivalente o un documento, cualquier documento comercial, o finalmente a través de la contabilidad que tenemos en nuestras empresas, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos fiscales que me piden para llevar este tipo de registros. Hasta ahí, bueno, pues es algo que ya conocemos, que ya sabemos y ya tenemos muy bien identificado esta parte. ¿Qué documentos son los que me piden? Ustedes ya saben, el artículo 81, el famosísimo artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, es donde están listados todos los documentos que debo de adjuntar o agregar a mi documentación, a mi manifestación de valor. En este caso, pues la factura comercial, el conocimiento marítimo, conocimiento de embarque, la guía, el documento que compruebe el origen de las mercancías, es decir, el flete, la garantía en el caso de precios estimados o más bien en esos casos, más bien lo que es el pago de las mercancías, tales como transferencias electrónicas, y aquí vamos a empezar a entrar en algunos temas, porque ¿qué pasa cuando no tenemos la mercancía o cuando es una mercancía que, por ejemplo, estamos trayendo a consignación o es alguna mercancía que tiene 120 días de crédito que no hemos pagado todavía, que no hemos hecho la transferencia? Aquí es donde empezamos a tener ya este tipo de detalles y bueno, esto yo creo que y espero que la autoridad haga los ajustes correspondientes, porque si no, pues vamos a estar cayendo todos en infracciones que más adelante vamos a ver cuál es el costo de las infracciones que tienen al no presentar de manera correcta las manifestaciones de valor. También todo lo relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, los contratos. Híjole, ese es un tema que muchas empresas, muchos contribuyentes tienen de manera muy confidencial, que guardan muy celosamente esa información y que, bueno, pues ahora van a estar obligados a transmitir el contrato de mercancías que tengan firmados con sus compradores o con sus clientes principalmente, ¿no? Los que soporten los conceptos de incrementables, más adelante veremos también que ya nos están pidiendo los decrementables, también esa parte la tenemos que manifestar. Y el concepto que siempre me ha gustado en comercio exterior, cuando ya no sabemos qué más pedir, pues todos los demás, aquellos documentos que nos permiten, toda además aquella información o documentación que nos permita o que sea necesaria para demostrar que el valor de las mercancías. Entonces, ese concepto me encanta porque siempre lo utilizamos en comercio exterior, inclusive en la tarifa a los demás, ¿no? Siempre hay una residual, siempre hay una salida, una puerta falsa, ¿no? Y muchas veces, pues, la autoridad se toma de ahí en ese sentido, ¿no? Y le da la interpretación que ellos consideran necesaria para decirte, es que aquí decía cualquier otro documento que tengas que presentar, ¿no? Y bueno, entrando ya en materia de la regla 151 de comercio exterior, que es la que nos va a regir o la que nos va a dar la pauta en este sentido de los requisitos y cómo vamos a proceder y cuándo lo voy a hacer y si tengo beneficios y si tengo alguna sanción. Bueno, pues la regla 151 es la que nos va a regir. Yo considero que esta regla, antes de que se den ya de manera formal
la entrada en vigor de la manifestación de valor, yo creo que esta regla va a sufrir ciertas modificaciones. Y bueno, de entrada, la regla me dice quienes introduzcan mercancías a territorio nacional. Aquí de entrada no me está hablando de exportación, no me está hablando de obligaciones de exportación, solamente me dice quienes introduzcan mercancías a territorio nacional, háblese de importación o háblese de los casos de los retornos. Esta parte para mí es muy importante porque la regla de entrada solo me dice de las mercancías de importación o que se vayan a introducir a territorio nacional. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que sigue me dice quiénes no están sujetos a presentar la manifestación de valor. Bueno, pues los consentidos que tenemos ahora, que son todas las empresas certificadas en OEA como operador económico autorizado, los que están certificados como socio comercial certificado, eso también, ellos también no tienen obligación de presentarlas, no están sujetos. Los que tienen autorización como depósito fiscal para la industria automotriz, todo lo que es transformación, manufactura, los retornos de exportación que están fuera del plazo de un año, los que están mencionados en el 103 de la ley, y también los retornos de remolques, envases, muestras, muestrarios, equipos de filmación, de convenciones, menajes de casa, todos los que nos habla el 106 y el 116 de la ley en algunas de sus fracciones. Es muy importante que lo lean puntualmente en la regla. Solo son algunos rubros, pero estos son los más importantes. Y bueno, ya aquí es donde empezamos a entrar en materia de la regla 151. Y bueno, pues, ¿qué me dice? Empezamos con la fracción 1. Y yo aquí identifico dos grandes familias, los que son los contribuyentes generales y los que son los contribuyentes de los sectores sensibles. Y ahorita les voy a decir por qué. Yo los identifico de esta manera y la verdad es que a mí se me ha facilitado el poder identificar cuáles son las obligaciones para uno y otro sector o para uno y otro tipo de empresas. Entonces, de entrada, los que están en la fracción 1 me dice que tienen que transmitir dentro del ejercicio fiscal, ojo, la manifestación de valor siempre va a ser dentro del ejercicio fiscal para los contribuyentes de manera general en dos ocasiones, pueden hacerlo en cualquier momento, bajo dos directrices, ya sea de manera global, que hagas una manifestación por año o por operación. Y la regla te dice en este apartado, en esta fracción, te dice sin adjuntar documentos. Y aquí es donde empezamos con las primeras controversias, porque honestamente no hay o no se le ve un sentido el que se esté habilitando o el que te estén obligando ya a juntar la documentación de tus operaciones. Si la misma regla te da el beneficio, en este caso para los de la fracción 1, que no adjuntes el documento. Yo creo que esta parte la van a modificar porque más adelante van a ver que hay un tema de retransmisión de manifestación de valor. Entonces, estos son los del rubro 1, los generales, por llamarlos de alguna manera, que pueden presentarle en cualquier momento dentro del ejercicio fiscal, ya sea de manera global o por operación. Pero finalmente vamos a ver mi recomendación, se las voy a dar al final, pero les adelanto, finalmente lo que sí va a ser muy importante es transmitir la manifestación de valor después del despacho aduanero, ya que tengas toda la documentación para que no tengas ningún tipo de error, ¿verdad? Y presentes todo de manera puntual. Bueno, esos son los de la fracción 1.
Entramos con los de la fracción 2, a los que yo les llamo sensibles o los identifico de esta manera. ¿Y por qué los identifico ahí? Bueno, porque solamente son ciertos sectores específicos y cierto tipo de contribuyentes, ya sea de importación o exportación, que están o que tienen obligaciones de presentar la manifestación de valor. Estos, a los que están en la fracción 2, a los cuales yo llamo sensibles, para la parte de importación, únicamente están los que hacen operaciones con mercancías de la partida 2201 a 2208, que son las aguas, aguas mineralizadas, que son los vinos, los alcoholes, los licores, menos el vinagre, que ese es de la 2209, ese no entra ahí, a esa no le importa, le importa todo lo que tenga que ver con bebidas en ese sentido. Todos los que están en los padrones sectoriales de calzado, textil y confección, y en los 2 padrones siderúrgicos, tanto de productos como de manufacturas. Y estos amigos, tanto en importación y los de exportación, que también están obligados a presentar manifestación de valor, son los que exportan mercancías de la 2201 a la 2208, que ya lo platicamos. Los que están en los padrones sectoriales de exportación de minerales de hierro, oro, plata y cobre, los de hierro y acero y los de aluminio. Todos estos dos grupos, a los que yo identifico como sensibles, tienen la obligación de presentar su manifestación de valor y tienen 3 opciones, ya sea previo a la operación, durante la operación o después del despacho aduanero, además de que tienen que presentar una manifestación representativa los primeros 15 días del mes de enero del siguiente año fiscal. Y esta manifestación representativa tiene que ser o tiene que representar, válgase la redundancia, perdón, el 60% de las operaciones de los últimos 12 meses anteriores. ¿Sí? Es una manifestación a la cual yo tampoco le veo sentido, porque ya es una información que ya transmitiste previamente y no le veo sentido que tengas que volver a enviar otra manifestación con estas características. Lo único que van a lograr es que falsees declaración o que te equivoques, a menos de que seas muy estricto y tengas una información muy controlada. Vas a presentar una declaración de manera puntual dentro de los primeros 15 días de enero del año siguiente. Entonces, estas son las obligaciones de estos contribuyentes de los sectores sensibles. Tienen estas 3 posibilidades: previo, durante y después del despacho aduanero. Y la última es la manifestación representativa dentro de los primeros 15 días de enero del año siguiente al que estás teniendo tus operaciones. Muy importante que si te dice que tienes que adjuntar la documentación, ¿verdad?, de tu operación. Pero algo muy importante, dentro de este rubro, y seguimos en la fracción 2, dentro de este rubro de las sensibles, si tu empresa tiene menos de 12 meses de creada, no puedes enviar tu manifestación durante o después del despacho aduanero. Tienes la obligación de presentarla previamente al despacho aduanero como una medida de fiscalización que te aplica la autoridad aduanera. Te obliga, si tú tienes menos de 12 meses de creado y eres un textilero o uno del sector de calzado o alguno de estos sensibles que yo los ubico así, tienes la obligación de transmitir tu manifestación de valor por operación previo al despacho aduanero y tienes que adjuntar los documentos. Y aquí ya empezamos otra vez también con problemas, porque ¿qué pasa si tú antes de hacer tu operación no tienes toda la documentación necesaria para dar cumplimiento con lo que te está solicitando la autoridad? Es un tema que tendrán que levantar la mano, tendrán que
acercarse con sus cámaras, con sus gremios, van a tener que acercarse con las asociaciones, con la Karen, con la CLA, ¿verdad? O con los organismos, inclusive con la misma CONAMER también vamos a tener que acercarnos y exponer estos casos, porque hay situaciones que no están previstas todavía en esta regla para cierto tipo de operaciones que realmente se realizan dentro del comercio exterior, ¿verdad? Entonces, ojo con esta acotación para los sensibles que tienen menos de 12 meses de creación. Tienes la obligación de presentar tu manifestación de valor adjuntando los documentos. ¿Cómo le vas a cumplir? Todavía no lo sabemos. Vamos a tener que esperar a que haya alguna modificación. Espero yo que sí la haya, porque de lo contrario va a ser complicado que tú puedas dar en algunos casos dar cumplimiento a esto si no tienes, por ejemplo, los comprobantes de pagos de fletes, ¿no? En ese sentido. Beneficios, por llamarlos de alguna manera, igual a estos del sector de la fracción 2, es que cuando tú transmitas previamente o durante el despacho aduanero tu manifestación de valor y no tengas la documentación, podrás obtener el acuse de recepción y folio en la ventanilla única, es decir, solamente generas la manifestación de valor, no declaras nada, en el mejor de los casos, o pones algún dato que ya conozcas, como por ejemplo cuánto vale tu mercancía, y con ese único dato solamente generas el acuse de recepción y el folio. Y con eso ya diste cumplimiento, te están dando el beneficio de poder presentarlo de esta manera y dejarlo como en un stand-by para que solamente digas, oye, ya cumplí con enviarte mi manifestación de valor, solo tengo el acuse. Esto, muy importante, no aplica para aquellas manifestaciones que se presentan posterior al despacho, en el entendido que, bueno, para la autoridad esto es que si tú ya hiciste tu operación de comercio exterior, si ya hiciste tu importación, pues ya tienes todos los documentos. Entonces, este beneficio, por llamarlo de alguna manera, pues no te aplica, ¿verdad? Entonces, sí hay que tenerlo muy en cuenta en este sentido. Otro beneficio que también se está plasmando en esta regla, en la fracción 2, es que tú como contribuyente puedes habilitar a un tercero para que te haga tu declaración. Y aquí estamos obviamente pensando, los primeros en los que pensamos es en nuestro agente aduanal. Sin embargo, la regla sí te dice que esa persona autorizada tiene que tener un poder especial para este tipo de actos y tienes que darlo de alta con el documento notarial para que la autoridad pues esté enterada de que tal o cual agente aduanal te va a ayudar en la declaración de tu manifestación de valor. Y aquí es donde empezamos a ver también ciertos contratiempos. La verdad es que yo no sé si a la agente aduanal le convenga, uno, adquirir responsabilidades fiscales por hacer sus declaraciones de manifestaciones de valor, y dos, por la sanción que conlleva una retransmisión de información o la retransmisión de la manifestación de valor. Esto, bueno, es una multa bastante alta en la cual no te permite que tengas errores, no hay una dispensa que te diga te equivocaste, no pasa nada, te dice la regla, más adelante lo vamos a ver, que si vas a hacer una retransmisión, sí te lo permito, siempre y cuando me pagues una correspondiente multa. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, pues sí, el agente aduanal va a pensar, yo creo, más de 2 veces en poder prestarte el servicio de transmitir tu manifestación de valor, como pues hasta el momento lo ha estado haciendo. Generalmente el agente aduanal mantiene en su expediente, y es una obligación, ¿verdad?, que todavía persiste,
debes de contar con toda la documentación del 81 y de tu manifestación de valor para el expediente correspondiente. Esa responsabilidad no se quita, pero lo que sí es que yo veo un poco complicado que los agentes aduanales tomen la iniciativa de hacer tus declaraciones de valor, tomando en cuenta las multas que se vienen en ese sentido, ¿verdad? Y aquí es donde les hablaba yo de la retransmisión. Sí existe esta posibilidad de retransmitir la manifestación de valor para efectos de información o documentación. Si tú tienes información incompleta o documentación incompleta o datos inexactos u omitiste algún dato o tienes que adjuntar documentos, la regla te permite hacer retransmisiones de la manifestación siempre y cuando pagues, generes una nueva manifestación de valor y siempre y cuando pagues tu multa de 29,900 pesos. Y entonces aquí es donde entramos en ciertas controversias, ciertos detalles que a lo mejor todavía no aterriza de manera puntual la autoridad. Pero, por ejemplo, y veíamos que había un beneficio para los textiles, los sectores sensibles que ya les había platicado, que puedes enviar tu manifestación sin documentos o sin la información correspondiente, solamente para obtener tu acuse. Pero aquí la regla no te especifica si una retransmisión se refiere a manifestaciones que ya habías enviado con toda la documentación y que tú ya habías cerrado, o se refiere también a estas premanifestaciones, por llamarlas de alguna manera, que solamente se la acuse nada más, de que enviaste algo, pero no enviaste nada, ¿no? No es clara la regla, no te dice, oye, las retransmisiones no contemplan a los que ya dieron cumplimiento con el solo acuse. No, te dice, si tú vas a adjuntar documentación, si tú vas a complementar información, si tú vas a corregir información o vas a adjuntar documentos, estamos hablando de una retransmisión para el SAT, en estricto sentido. Y en estricto sentido, si tú vas a hacer una retransmisión, tienes que generar una manifestación nueva y tienes que pagar tu multa de 22,900 pesos. Y entonces yo aquí es donde digo, pues qué caso tiene que yo haga un preaviso, que yo haga una premanifestación de valor o solamente genere el acuse y el folio sin adjuntar documentos, si después cuando realmente tengan que completar esa información me vas a cobrar 22,000 pesos de multa. No le veo caso, por eso es que yo les decía que lo más sensato es esperarse a terminar tu operación, tener todos los documentos y transmitirlos en una sola exhibición sin ningún problema. El problema va a ser aquí para las empresas que tienen menos de 12 meses que están en ese sector, porque ellos sí están obligados a presentarla de manera previa. ¿Cómo le van a hacer? Es lo que les vuelvo a decir, no está claro. La autoridad se cerró mucho en ese sentido, creo que no ha visto esta situación. Tampoco ha visto aquellas operaciones donde por alguna razón hay algún ajuste en los factores de los seguros, por ejemplo, y esto es muy cotidiano en las empresas, en las grandes empresas que tienen seguros globales anuales y que año con año hacen sus pedimentos globales complementarios para ajustar el valor de sus mercancías. Y en este sentido, si yo al final del año voy a hacer un ajuste al valor de las mercancías y yo por esos pedimentos que ya transmité tengo una manifestación ya transmitida, lo que voy a hacer es que voy a alterar ese valor y la regla me dice que si tú lo alteras y requieres una rectificación, tienes que volver a transmitirla y entonces otra vez volvemos a entrar al tema de las retransmisiones con tu respectiva multa. Entonces, amigos, esa parte es la que todavía no está definida, creo yo que se tiene que ajustar, creo yo que todavía tenemos algunos meses para levantar la voz, acercarnos con las diferentes cámaras y asociaciones para externarles todas estas inquietudes, ¿verdad?, que están surgiendo
en la marcha y que bueno, pues estamos en procesos de prueba en los ambientes de la BUCEM, pero sí es muy importante que nos acerquemos porque ya nos dijeron, ahí viene el lobo. Y desafortunadamente esta administración tiene o ha tenido la costumbre, que casi ya es una regla, de publicar una obligación de un día para otro o inclusive el mismo día. Entonces, sí, creo que estamos en tiempo todavía de poder ajustar todo esto, levantar la mano, de ser escuchados a través de las diferentes organizaciones o a través también de la CONAMER, ¿verdad? Para evitar este tema. ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Por qué les digo que esta vez creo que sí va en serio? Bueno, pues ya ha hecho algunas adecuaciones, algunas acciones que nos indican que sí va a entrar en vigor ya. Y en este caso, bueno, ¿qué recursos se ha destinado? Ya tenemos el diccionario de datos, ya tenemos el ambiente de pruebas en la BUCEM, ya tenemos los dos manuales, tanto el de registro de la solicitud de manifestación de valor como el de la consulta de solicitud de manifestación de valor. Yo en un próximo video voy a platicarles sobre cómo se hace puntualmente a través del manual de la solicitud. Vamos a platicar del paso a paso de cómo se va a llenar en la BUCEM tu manifestación de valor. Esto espérenlo pronto, también lo estamos preparando ya para presentárselos con mucho gusto y la verdad me ha dado mucho gusto poder estar con ustedes otra vez. Finalmente, yo aquí les presento una tabla donde hago un extracto de todas los pormenores o de todas las variables que tiene la regla 151 para la presentación de la manifestación de valor. Por un lado están las que llamo yo todas o las generales de importación, que son los que pueden presentar de manera global o por operación, y están las sensibles, las que tienen más de un año y menos de un año, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus limitantes en alguno de estos, y qué empresas son las que no están obligadas, empresas u operaciones que no están obligadas a la presentación de la manifestación de valor. Espero que esta tabla les sirva como guía. Obviamente, si tienen por ahí algún dato, revísenla, compártanme sus comentarios. La verdad es que me gusta mucho compartir siempre de manera puntual todos y cada uno de sus comentarios que me envían, y esto la verdad me agrada muchísimo el poder compartir con ustedes esta parte del día a día del comercio exterior. Uno de mis objetivos, como siempre se los he platicado, es ser un facilitador del comercio exterior y hacerlo técnico lo más entendible posible, traducirlo, como decíamos por ahí, al lenguaje ciudadano. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Denle like, síganme en mis diferentes redes sociales. Por ahí estamos preparando muchas cosas nuevas, innovadoras como siempre. Y les agradezco, esperando que este video, esta plática les haya servido de mucho, y nos estamos viendo, leyendo y escuchando pronto. Muchas gracias.